Ok, chicos, vamos a hablar ahora de los ángulos que nos quedó pendiente. Entonces, comenzamos. Voy a ponerme por acá. Listos. El ángulo es la unión de dos planos. Eso lo tenemos clarísimo. Vimos puntos, vimos planos. La unión de dos puntos forma un plano y la unión de dos planos va a formar un ángulo. Si no saben cuáles son los puntos o no vieron cuáles fueron los planos, regrésense un video, por favor. Está como cefalometría de George Arabac en puntos y planos. Resumido. Ahora vamos a entrar a los ángulos. Bueno, como hablamos, es la unión de dos planos. Una cosa muy importante, esta presentación voy a salir porque necesito explicarles con movimiento. Listo, empezamos. Ángulo silla es un ángulo que tiene una norma de 123 grados más menos 5 grados. Está formado entonces por la base craneal anterior y la base craneal posterior. Voy a explicar algo y les va a quedar clarísimo para todos los ángulos. Cuando ustedes tienen un ángulo como una puerta, por ejemplo, una puerta se abre en el cual tiene una parte fija y tiene una parte móvil. Todo lo que esté más cerca al cráneo o a la base del cráneo no se va a mover para nada, pero todo lo que tenga contacto con la mandíbula se va a mover. Entonces, si yo tengo mi maxilar aquí y yo tengo mi mandíbula aquí, yo voy a esperar que el maxilar no se mueva, pero mi mandíbula sí se puede mover hacia adelante o se puede mover hacia atrás. ¿Ok? Entonces, habiendo mencionado esto, vamos a trabajar con el ángulo de la base, el ángulo silla, perdón, que la norma es de 123 grados más menos 5. Tengo mi ángulo silla ahí, perfecto. La norma es de 123 grados. ¿Qué me va a indicar? Me va a indicar la dirección mandibular. Entonces, si este ángulo que está aquí, perfecto. Si este ángulo aumenta, claramente, si este ángulo aumenta, significa que hubo una dirección de la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Si por el contrario este ángulo disminuye, significa, no está cogido el ángulo, ahí está. Allí. Si por otra parte este ángulo disminuye, significa que la mandíbula está en una posición prognática, porque este ángulo disminuyó, se fue hacia adelante. Allí. Entonces, si este ángulo aumenta, tenemos una dirección retrognática, o la mandíbula se fue hacia atrás. Si este ángulo aumenta, pero si este ángulo disminuye, la mandíbula se va hacia adelante, en una posición prognática. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente. Ángulo silla. El siguiente es el ángulo articular. Este ángulo va a estar formado por la base craneal posterior y por el plano ramal. Tomando en cuenta cuál es el fijo y cuál es el fijo va a estar dado por el hueso efenoides, por la silla turca, y el móvil va a estar dado por el plano ramal, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a agarrar el bastón, un momento, ahí estamos. Este es el plano ramal que da al gonion, al ángulo de la mandíbula. Entonces, si este ángulo disminuye, se cerró el ángulo, ¿ven? Ahí está cerrado el ángulo, la norma es de 143 grados más menos 6, pero si este ángulo se cierra, hay un prognatismo. Si por todo lo contrario, este ángulo se abre, miren, aquí está el ángulo y lo voy a abrir. Lo voy a abrir, lo voy a abrir, lo voy a abrir y quedó casi abierto, casi 180 grados. Significa que hay un problema de retrognatismo, la mandíbula se fue hacia atrás. ¿Ok? Listo. Vamos al siguiente ángulo, es el ángulo goníaco superior. Este ángulo va a ser todo lo contrario a los dos anteriores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su lado fijo va a ser el inferior y el lado móvil va a ser el plano, el punto que va al plano ramal. Entonces tenemos a nuestro maxilar aquí,
y tenemos a nuestra mandíbula aquí. Entonces, este de aquí va a ser el fijo, que es el plano de la profundidad facial. Y el móvil va a ser el posterior, que sería el plano ramal. Entonces, agarro mi plano ramal. Vamos a copiar estos para que se vean. Ahí, grabo la mandíbula. Listo. Entonces, el que se va a mover es la parte posterior. Y como les dije, es todo lo contrario. Si el ángulo se cierra, el goníaco superior mide 58 grados más menos 3 grados. Igual me indica la posición de la mandíbula. Este es como un seguro. De seguro tiene que ser contrario a los dos anteriores, ¿sí? Que era el ángulo silla y el ángulo articular. Si este ángulo se cierra, noten qué pasa. Si este ángulo se cierra, miren, el ángulo se cerró. Este ángulo se cerró. Si el ángulo se cierra, hay un retrognatismo, ¿sí? Pero si el ángulo aumenta, ¿correcto? El ángulo aumenta, miren cómo aumenta el ángulo, se abre el ángulo, hay un prognatismo, el mentón se va hacia adelante. ¿Ok? Listo. Siguiente ángulo es el goníaco inferior. Aquí sí tengo huesos. Entonces, tenemos a nuestro maxilar, tenemos a nuestra mandíbula y el ángulo goníaco inferior va a estar formado por dos planos, el plano de la profundidad facial y el plano mandibular. Este ángulo es distinto a los demás. ¿Por qué? Primero, la norma es el 75 grados más menos 3 grados. Pero este ángulo no me va a indicar dirección de la mandíbula, me va a indicar tendencia, si hay una tendencia a mordida abierta o una tendencia a mordida profunda. Si este ángulo aumenta, ¿sí? Si este ángulo aumenta, claramente pueden observar que hay una tendencia a mordida abierta. Por otra parte, si este ángulo disminuye, vamos a hacer que disminuya, hay una tendencia a mordida profunda, ¿correcto? Tendencia. La norma del goníaco inferior es de 75 grados más menos 3 grados y me indica si hay una tendencia a mordida abierta o tendencia a mordida profunda. ¿Ok? Seguimos. El ángulo del incisivo superior y el ángulo del incisivo inferior. Para estos voy a recurrir a un diente. Borramos el superior, perdón, vamos a trabajar con el inferior. Entonces, la norma que establece la literatura son 90 grados. Es decir, que el incisivo debe estar ahí formando un ángulo de 90 grados con el plano mandibular, que es GOGN. ¿Ok? Sin embargo, este incisivo puede estar inclinado. Entonces puede tener una inclinación muy hacia adelante y este ángulo aumenta. Por lo tanto, se ve que el incisivo está proinclinado. Hay una proinclinación. Pero si este ángulo disminuye, este ángulo de aquí disminuye, se cerró, miren, está chiquitito, existe una retroinclinación, ¿correcto? ¿Y cómo yo puedo decidir? Yo no le puedo decir dento alveolar, yo no le puedo, perdón, yo no le puedo decir del incisivo. Yo tengo que decir dento alveolar maxilar en el caso de los superiores, mandibular en el caso de los inferiores. ¿Por qué? Porque cuando se hacen una radiografía y les hacemos diagnóstico, obviamente es porque necesitan tratamiento. Y si necesitan tratamiento es porque los dientes están un poquito girados o en maloclusión. Entonces, si están en maloclusión, yo no puedo determinar qué es el incisivo. A veces se proyecta el canino. Entonces, yo digo que hay, cuando está aumentado este ángulo, una proinclinación dentoalveolar maxilar. Y si está disminuido este ángulo, una retroinclinación dentoalveolar mandibular. ¿Ok? Entonces, en inferior digo mandibular, en superior digo maxilar. ¿Estamos? La norma del inferior es 90 grados más menos 5. La norma del superior es de 103 grados más menos 2. El superior es con la base craneal anterior y entonces va ahí lo mismo. Tengo el eje axial, el eje longitudinal, perdón, del incisivo superior con la base craneal anterior y aquí está el ángulo. La norma es de 103. Si este valor aumenta,
este ángulo se abre, como lo ven aquí. Sí, aquí se abrió el ángulo. Por lo tanto, existe una proinclinación dentoalveolar maxilar. Pero si este ángulo disminuye, allí tengo un ángulo más cerrado aquí, existiendo una retroinclinación dentoalveolar maxilar, porque estoy hablando del maxilar, del superior. Todo lo que está arriba es maxilar, todo lo que está abajo es mandibular. ¿Ok? Siguiente es el ángulo interincisal. El ángulo interincisal está formado por el eje longitudinal del incisivo superior y el eje longitudinal del incisivo inferior. Entonces, en el entrecruzamiento de estos dos se va a formar un ángulo, ¿sí? Un ángulo nuevo que se puede abrir y se puede cerrar. Cuando existe apiñamiento, lo que va a suceder es que el ángulo va a estar más cerrado. Entonces, yo tengo mis 4 incisivos aquí, ¿verdad? Así. Yo tengo mis 4 incisivos allí. Lo voy a poner de lado. Si yo quiero ingresar otro diente, este es otro diente, lo quiero ingresar, se van a volcar hacia adelante, porque no hay espacio. Y la única manera de conseguir espacio es mediante vestibularización. Y se vuelcan adelante. Entonces, si yo trato de meter un diente en medio, lo trato de meter aquí, lo que va a pasar es que ahí lo vieron, se volcó hacia adelante. Voy de nuevo, lo trato de meter a la fuerza y se volcan, miren, se volcan hacia adelante. Entonces, cuando se volcan hacia adelante los dientes, este ángulo interincisal se cierra, porque va a pasar esto. Supongamos que es el apiñamiento superior y se volca hacia adelante y los inferiores se vuelcan, como quieran decir, se vuelcan hacia adelante, cerrando este ángulo. ¿Correcto? Que la norma es de 131 grados más menos 2 grados. En algunos autores como Rickett establece más menos 7 grados. Entonces, si este ángulo se cierra, yo voy a imaginarme, sin miedo a equivocarme, que tengo un apiñamiento. Y si tengo un apiñamiento algo grave, tengo mayores posibilidades de extracciones. Entonces, sería de la siguiente manera. Este ángulo se puede abrir o se puede cerrar. Si este ángulo se cierra o si el ángulo se disminuye, si el ángulo disminuye, este ángulo que están viendo claramente aquí, si este ángulo disminuye, existe mayores posibilidades de extracciones. Si el ángulo disminuye, existe mayores posibilidades de extracciones. Por otra parte, si este ángulo aumenta, como lo están viendo aquí, miren, el ángulo aumentó, ¿sí? Si este ángulo aumenta, ¿sí? Existen menores posibilidades de extracciones, porque si los incisivos superiores están en una buena inclinación y los inferiores están en una buena inclinación, pues por lo general no habría apiñamiento, no habría una necesidad de tratamiento de ortodoncia, ¿correcto? De eso se trata. Luego tenemos el tipo de crecimiento del paciente. Ya habíamos hablado de la altura facial posterior y la altura facial anterior, pero vamos a recordar. La altura facial posterior es la que viene dada por silla gonium, aquí. Altura facial posterior, silla gonium. Altura facial anterior, nasion mentum. Vamos a tomar la medida de punto a punto, y vamos a tener valores en centímetros, pero son milímetros. Es decir, si tiene 17 centímetros, se lo convierte en milímetros. Entonces, tenemos una altura facial posterior, un ejemplo, de 64.2 milímetros. Y una altura facial anterior de 104.9 milímetros. Estos son mis valores. La fórmula es altura facial posterior dividido para la altura facial anterior por 100. ¿Ok? Entonces, si la altura facial posterior midió 62,4 y la altura facial anterior midió 104.9, 62 dividido para 104.9 me da 0,59. El 0,59 lo multiplico por 100 para convertirlo en porcentaje y me da el 59%. ¿Ok? Y luego lo que me toca es este valor contrastarlo a las esferas de crecimiento de Bijor-Yaravak para poder saber qué tipo de paciente tengo, si tengo un paciente crecedor vertical o horizontal. O, como en otras literaturas van a encontrar que está crecimiento horario o crecimiento antihorario. Sabemos que el reloj gira
en la manecilla del reloj hacia abajo y hacia atrás, o sea, de la derecha hacia la izquierda, hacia abajo y hacia atrás. Entonces, eso será un crecimiento horario. Se espera que sea un dólico facial. Voy a traerme mi mandíbula y mi maxilar y lo vamos a colocar aquí para entender mejor. Entonces, este es mi maxilar y este es mi mandíbula. ¿Ok? Los pacientes dólico-faciales o cara larga tienen la peculiaridad que tienen un crecimiento horario, porque la mandíbula va hacia abajo y hacia atrás. Los pacientes dólico-faciales. Por eso es que tienen una cara larga, por lo general. Por otra parte, los pacientes braquifaciales tienen una tendencia antihoraria. Se van hacia arriba y hacia adelante. Por eso la mayoría de braquifaciales tienen una musculatura muy gruesa y tienen una cara como aplanada, como más pequeña, pero súper ancha. ¿Ok? Y los pacientes mesofaciales, pues no es otra cosa que los pacientes equilibrados. ¿Ok? Habiendo entendido esto, todos los valores menores a 62 grados, a 62%, van a ser dólico-faciales o tendrán una tendencia hacia abajo y hacia atrás. Los valores más altos, de 65%, van a tener una tendencia a braquifacial o antihoraria. Y los valores que estén dentro del 63 o 64% van a estar en la norma. ¿Ok? Entonces, este paciente que tiene 59% va a estar ubicado en los pacientes dólico-faciales. Y eso lo veremos luego en el diagnóstico, en un siguiente video. Entonces, pasamos al siguiente. Debería haber un equilibrio entre el maxilar y la mandíbula. Por lo tanto, se establece que debe haber una relación entre la base craneal anterior y la longitud del cuerpo mandibular. Entonces, la base craneal anterior era de nación a silla. La norma dice que deben de medir 71 milímetros más o menos 3 milímetros, pero somos latinoamericanos, una mezcla de raza. Por lo tanto, me importa que la base craneal anterior sea igual a la longitud del cuerpo mandibular. Entonces, por ejemplo, aquí mide 74 milímetros. Supongamos que mida 80 milímetros. Yo voy a esperar que el cuerpo mandibular también mida 80 milímetros. ¿Sí? Pero si existe un menor valor de 80, si existe 50 milímetros, ¿qué decimos? Decimos que tengo un cuerpo mandibular disminuido. Pero si por otra parte tengo un valor más alto, 120 milímetros, tengo un cuerpo mandibular aumentado. Así de sencillo. ¿Ok? Listo, continuamos. El otro es la base craneal posterior. ¿Se acuerdan que la base craneal anterior estaba de nación a silla? Ahora tenemos de silla a articular. Esta base craneal posterior me va a indicar, voy a poner bien, ahí. Esta base craneal posterior me va a indicar si mi cóndilo se fue más adelante o se fue más atrás. Porque este cóndilo puede irse hacia adelante cuando disminuye o puede irse hacia atrás cuando aumenta. ¿Sí? La norma es de 32 milímetros más o menos 3 milímetros. Entonces, si en vez de tener 32 tengo 60 milímetros, significa que mi cóndilo se fue hacia atrás. Por lo tanto, tengo un problema articular. ¿Y cómo lo diagnostico? Como cóndilo en posición posterior. Si por otra parte tengo un cóndilo de 24 grados, 24 milímetros, perdón, son medidas milimétricas, significa que mi cóndilo se fue hacia adelante, más adelante de lo que debería. Por lo tanto, disminuyó este tamaño y ahora mide 24 milímetros. ¿Ok? Entonces, este me va a indicar la posición del cóndilo. El perfil estético, que lo conocemos ya, es un perfil de Ricketts donde establece la posición del labio. El labio superior, la norma es de menos 2 milímetros con una desviación de más o menos 2 milímetros. El labio inferior es la norma de 0, es decir, debe estar contactándose con una desviación de más o menos 2 milímetros. Entonces, aquí les he puesto una imagen donde tenemos al labio superior. El labio superior debería estar ahí, a menos 2 milímetros, más o menos 2. Significa que ahí debería ser la norma. Si yo tengo menos 1 milímetro o si tengo 0, sigo estando en norma. Si yo tengo menos 4 milímetros y menos 3 milímetros, sigue estando en norma. Se los pongo de otra manera. Esta línea que está aquí
puede estar en contacto, porque llega hasta 0, ¿sí? O puede estar ahí, más atrás el labio de la línea. Y sigue estando en norma. ¿Sí? Es como mi grado de desviación estándar. Ahora, si hablamos del labio inferior, la norma, solo fíjense en el labio inferior. ¿Sí? La norma es 0. Ahí debe estar en contacto el labio inferior con la línea. Pero podría llegar, como es más menos 2, podría tener, si a 0 le pongo 2, más 2. Ahí, pasado por 2 milímetros. Si le quito 2, menos 2 atrás de la línea por 2 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo diagnostico? Lo diagnostico de la siguiente manera. Puede ser que el labio esté proinclinado, proquelia del labio superior, o retroquelia del labio superior, o proquelia del labio inferior, o retroquelia del labio inferior. Si está para adelante, pro; si está para atrás, retro. Pero será la palabra quelia. ¿Por qué será la palabra quelia? Porque la quelia significa labio. ¿Ok? Seguimos. El ángulo SNA. El ángulo SNA está formado por los puntos S, el punto N y el punto A. Me va a indicar simplemente la posición de la mandíbula, del maxilar, perdón, porque es SNA. Entonces me va a indicar cómo está situado el maxilar en relación a la base craneal. La norma es de 82 grados más menos 2 grados. El ángulo SNB, la norma es de 80 grados más menos 2 grados. Va del punto S al punto N al punto B. Me indica la relación del punto B, o la parte más profunda del borde anterior de la sínfisis del mentón, en relación a la base craneal. Y la unión de estos, que va a ser el ángulo ANB. ANB. Como es el ángulo ANB, es la unión de estos, va a ser la diferencia, ¿no? Entonces va a ser la resta de SNA y del SNB. ¿Correcto? Entonces, si la norma del SNA es 82 grados y la norma del SNB 80 grados, 82 menos 80 van a ser 2 grados. El ANB va a medir 2 grados para estar en norma con una desviación estándar de más o menos 2 grados. Por otra parte, siempre vamos a tener valores positivos o negativos, que los vamos a explicar más adelante para que se entienda. En este punto, entonces, voy a mostrarles el SNA, SNB y ANB. Entonces, sabemos cuál es el SNA, sabemos cuál es el SNB y sabemos cuál es el ANB. Y vamos a determinar la clase esqueletal. Este es un paciente clase 1 esqueletal, donde vamos a observar claramente que tiene un equilibrio entre el maxilar y la mandíbula. Este es un paciente clase 2 esqueletal, donde vamos a encontrar que el maxilar se puede observar más por delante de la mandíbula, pero puede ser también que la mandíbula se ha ido para atrás. Y este es un paciente clase 3, donde podemos observar claramente que la mandíbula está más por delante, ya sea que la mandíbula se fue adelante o ya sea que el maxilar se quedó atrás. ¿Ok? Entonces, si tenemos que en el ángulo SNA la norma es de 82 grados, tiene un más menos 2 grados. Significa que sigue estando en norma aún llegando a 84 grados o aún teniendo 80 grados. El maxilar SNA. ¿Ok? El SNB, por otra parte, la norma es 80 grados. Significa que si llega a 82, sigue estando en norma. Si llega a 78, sigue estando en norma. Tenemos el ANB con la norma de más 2 grados. Como es la norma más 2 grados, tiene un más menos 2 grados. Si a más 2 grados le aumento 2, va a llegar a más 4. Y si a los más 2 grados le quito 2, va a llegar a 0 grados. Todo lo que esté por delante y todo lo que esté por detrás va a tener un problema. Pero vamos uno por uno. En el SNA, como lo podemos observar aquí, cuando está pasado de la norma, tanto mayor como menor, va a ser, si está aumentado, el SNA va a tener un problema de protrusión. Significa que el maxilar se fue adelante. Si está disminuido, va a tener un problema de retrusión. Significa que el maxilar se fue para atrás. En la mandíbula, si está aumentado, va a tener un problema de prognatismo. No confundir. La mandíbula, prognatismo.
Y si está disminuido, un problema de retrognatismo. ¿Ok? Y por último, el ángulo NB, si está en norma, va a ser un paciente clase 1 esqueletal, como lo estamos viendo aquí. Si está aumentado a positivo, va a ser un paciente clase 2 esqueletal. Y si está disminuido, menores a 0, va a ser un paciente clase 3 esqueletal. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente con un SNA de 92 grados, sabemos que 92 grados se fue para acá adelante, es protrusión. Si tuviera menor, fue fuera de retrusión, ¿no? O en norma. El SNB tiene 77, está por aquí, significa que tengo retrognatismo. ¿Ok? Si resto 92 menos 17 me da 15 grados. Todavía no sé el signo. Ahora, ¿cómo yo determino el signo? Cuando el SNA es mayor que el SNB, el resultado de ANB va a ser positivo. Si el SNA es menor que el SNB, el resultado será negativo, será un paciente clase 3. En este caso, sabemos que por 15 grados positivos de la ANB es un paciente super clase 2. Pero necesitamos darle nombre y necesitamos darle el apellido. Entonces, el diagnóstico sería paciente clase 2 esqueletal porque tuvo un problema por retrusión, por protrusión y retrognatismo. Significa que es un paciente clase 2 con la mandíbula disminuida porque el maxilar se fue para adelante y porque la mandíbula se quedó atrás. ¿Ok? Y así van a hacer muchos ejercicios hasta que puedan encontrar, bueno, van a practicar con sus pacientes, hasta que puedan cogerle el hilo un poco al asunto. ¿Sí? Entonces entramos al diagnóstico unificado del paciente. Esto será una clase para otro video. Ya les paso el siguiente video. Por favor, mírenlo. Está aquí adelante, donde van a ver cómo diagnosticar al paciente. Nos vemos pronto.